Bienvenidos a La Trastienda, su medio de confianza. El día de hoy nuestro espacio y nuestro capítulo es Miradas que no vemos. Comprendemos el espacio vital en que las personas con discapacidad visual viven. Hoy tenemos a Marco Antonio González, el cual nos va a explayar un poco de sus vivencias en cuestión del Estado, la sociedad y también su desenvolvimiento académico. Consideramos que es bastante importante para que la ciudadanía en general conozca cómo se desenvuelve esta población. Sinceramente suele ser un espacio bastante desconocido y muy poco tocado. Por lo que en la trastienda, pues tenemos la iniciativa de darle voz, espacio y voto a la población que, bueno, sufra de distintas circunstancias para que, bueno, puedan dar su granito de arena y comprendimiento de cómo funciona la sociedad, por lo menos paseña. Bienvenidos sean y esperamos que les guste este episodio. Después de esta linda presentación, Marco, nos gustaría que te presentes, ¿no? En este caso, yo sé que existen diferentes tipos de cegueras, no solamente existe una, y a veces solemos victimizar demasiado estos espacios y no les damos voz y voto que realmente merecen. Entonces, según tu caso y según tu experiencia, ¿nos podrías brindar, pues, datos que tú consideres relevantes según tu vivencia? ¿Cómo estás, Mateo? Un gusto estar acá, ¿no? Y gracias por la oportunidad de darnos este espacio a las personas que sufrimos la discapacidad visual, ¿no? Como tú preguntabas, se sabe muy poco, lamentablemente, en nuestro contexto de cómo es la vivencia, cuántos hay, dónde están, ¿no? Porque sufrimos también una invisibilización por parte de la sociedad, ¿no? Porque no es su culpa, obviamente, sino porque estos temas no se abordan como lo estamos haciendo en este momento, ¿no? La iniciativa de ustedes es muy buena porque así, de esta forma, muchos jóvenes van a poder entender, ¿no? Um, yo soy una persona con discapacidad visual, pero dentro de la discapacidad visual no solamente existen los ciegos totalmente, que o sea, es algo paradójico. Se habla de ciego ciego cuando en los números estadísticos las personas que son totalmente ciegas son el menor número. Y la mayor cantidad de personas ciegas o discapacitados visuales todavía tienen algún tipo de remanente visual. ¿Para que me entiendes? Una persona ciega es que no puede sentir o identificar ni ningún tipo de color, ni la luz, porque lo que es su ojo de esa persona ciega tiene una total desconexión con su nervio óptico, ¿no? Tal vez han de escuchar alguna vez, ¿no? O sea, Claro. un accidente, se chocó, no sé, el nervio óptico se ha desprendido. Esa es una persona realmente que va a quedar ciega porque no va a tener ninguna conexión entre ojo y cerebro, ¿no? Las demás personas estamos en diferentes grados de nivel de discapacidad, ¿no? En el caso mío, yo soy una persona que sufre retinosis pigmentaria, que es una enfermedad degenerativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo nací no era ciego y no tenía ningún tipo de discapacidad visual. Esto va a ir progresando poco a poco, ¿no? En el caso mío de mi enfermedad, se va manifestando desde la adolescencia hasta tu vida ya adulta, ¿no? Vas perdiendo progresivamente, vas perdiendo los campos visuales, tu agudeza visual, tu agudeza central todavía es óptima, pero a medida que va pasando igual se va perdiendo, hasta quedar ser considerado una persona ciega. Uno va a poder todavía reconocer luces, pero ya no va a poder tener una definición de poder reconocer rostros, de poder leer, ¿no? Y en el caso mío, en este momento estoy en esa etapa. Yo ya tengo totalmente degenerado todo lo que es mi campo visual, está todo más cerrado, tengo una visión como de túnel así. Si tú hicieras tu mano y ves así, es así como vemos las personas con discapacidad visual que ya no tenemos el campo periférico, y ahora se está empezando a degenerar mi mácula, ¿no? O sea, todo lo que es la definición fina, todo lo que ves en pequeño, o sea, yo ya no lo puedo ver, o sea, no puedo leer, no puedo escribir, ¿no? Claro. Me imagino que ha de ser un poco hasta más complicado para las personas que progresivamente pierden la visión, porque evidentemente las personas que han nacido con una ceguera total se tienen que acostumbrar a ese tipo de vivencias. Es bastante paradójico en sí, ¿no? Pero por lo menos la gente que
parcialmente tiene ceguera y progresivamente empieza a perder la vista, me imagino que debe ser bastante pues conflictivo para uno mismo, ¿no? Por lo menos a nivel de salud o el futuro para sus hijos, porque claro, existe la preocupación en uno mismo, ¿no? Con respecto a ese tipo de enfermedades que se gestan en uno. Así que a partir, digamos, de ese punto, ¿cómo tú has conciliado tu enfermedad en cuando ya, me imagino que en tu adolescencia podías ver, aunque sea parcialmente, comparar cosas, pero ahora ya no ves tan bien, como me dices, ves como una especie de túnel. Entonces progresivamente has ido perdiendo la vista, es decir, que progresivamente has ido perdiendo ciertas autonomías. Entonces, Sí, ¿cómo ha sido tu vivencia, por lo menos en esta ciudad? Porque hay que entender que también La Paz es bastante caótica, ¿no? Existen tantas subidas, bajadas. Es decir, mira, generalmente los minibuses parece que están corriendo por Fórmula 1, ¿no? Incluso, digamos, cuando está el semáforo en rojo. Y uno a veces no se puede dar cuenta, y me imagino que tú tampoco puedes comparar tal vez los semáforos, porque ni siquiera la municipalidad nos ha dado esa herramienta en todos los semáforos de decir luz roja, luz verde o luz amarilla. Es decir, que para ti se debe volver un poco hasta más complicado las vivencias. sí, ¿no? A ver, vayamos un poquito por partes. La vivencia de una persona que es totalmente ciega, que está cero, es muy distinta a una persona que tiene una discapacidad visual con un remanente visual, ¿no? Y quiero dejar esto en claro, ¿no? Una persona con remanente visual que está declarado ciego legal, no es que puede ver con lentes, ¿no? A veces se confunde, a veces uno dice, uno está caminando en la calle y ve, ¿no? Se da cuenta que la persona está mirando, ve alguna cosa y dice, está mintiendo, está engañando, ¿no? El punto es de que mm, el desconocimiento de la sociedad de este tipo de enfermedades es algo complejo de abordar, ¿no? Si, o sea, tendríamos que hacer una educación especial para que las personas puedan entender que eso lamentablemente no se aborda mucho, ¿no? ¿Cómo afrontamos estos problemas las personas con discapacidad visual? Cuando tú preguntabas cómo nuestra vivencia el día a día es dura, porque sí o sí hay que determinar que esto, y hay que entender, es una discapacidad. Has perdido una cualidad. Nosotros hemos perdido la cualidad de ver. Es muy distinto ver que distinguir. Las personas con discapacidad visual distinguimos luz, algún color, alguna forma, ¿no? Pero eso no quiere decir que vemos. Tú ves, porque tu agudeza visual es de una persona normal. Nosotros no. Solamente distinguimos, ¿no? Y eso hay que hacer mucho énfasis para que las personas puedan educarse. En el caso mío, a ratos me han tachado de que estoy mintiendo, ¿no? Cuando a ratos me ven caminar a veces sin bastón y dicen, pero ¿cómo si él es ciego y puede caminar sin bastón? ¿No? Debe estar mintiendo, ¿no? Eso me gusta hacer, o sea, mucho énfasis para que las personas puedan entender. Um, una persona ciega en la ciudad de La Paz tiene muchos retos, ¿no? Uno, porque para empezar es una ciudad muy conflictiva, muy desordenada, um, hasta culturalmente, ¿no? Estamos acostumbrados a tener puestos de venta por donde sea, como sea, en las aceras, ¿no? Y para una persona que no ve, tiene discapacidad, o sea, tiene que estar sorteando con su bastón. Muchas veces nos ha tocado atropellar a la refresquerita que está vendiendo sus refresquitos en la calle, ¿no? Hacemos volar a ratos con nuestro mismo bastón, como estamos rastreando el piso, entonces vuela su vasito de refresco, tenemos problemas, ¿no? Pero, o sea, más bien existe un nivel de sensibilidad que hace de que entiendan también, ¿no? Con respecto a lo que es el manejo en calles, luces, semáforo, ¿no? Es complejo. Pero hay un elemento de nosotros, las personas ciegas, cuando hacemos nuestra rehabilitación, que nos enseñan lo que es el abordaje social. Nosotros debemos o sea, cuando nos sentimos en un momento de impotencia, porque es una discapacidad, de decir, disculpe, ¿en qué calle estoy? Disculpe, ¿se puede pasar? La luz está roja, no está verde, ¿no? Y sí hay un nivel de sensibilidad de las personas que dicen, sí, pase, yo lo llevo, ¿no? Es como si así más o menos vive el día a día una persona así dentro de la ciudad.
¿Y tú detectas que a partir de ese comportamiento de la ciudadanía existe una empatía o lástima por ese sector de la población? Ambos, ambos. A mí me ha tocado de ambos. Se siente. La realidad es eso. O sea, tú percibes y escuchas también el trato que se tiene hacia uno de lástima, ¿no? El pobrecito, Claro. ¿no? Pero de cierta forma te puedo decir, aunque suene feo, que ya es algo natural para nosotros, ¿entiendes? Es como una persona de color que es negro, ¿no? Y se escucha que dice, ay, ese negrito, ¿no? Él Un seguramente es suerte para mí, digamos sí, así. no es fuerte para mí, es Claro. fuerte negritos, ¿no? Sí, Sí. obviamente que es algo, o sea, que no se debe hacer, pero es del día a día, ¿no? Lamentablemente. Esto obviamente que ahí está mejorando y debe mejorar, pero eso tiene que ir con una parte de una formación y ahí tiene que ver el tema del Estado, ¿no? De preocuparse en realizar programas para que se pueda educar y se pueda sensibilizar a las personas hacia las personas que tienen discapacidad, cualquiera que sea, ¿no? No solamente es la visual, ¿no? La motora, auditiva, la neurológica, ¿no? Entonces, eso también debe ser parte del Estado, ¿no? Para que esto pueda amplificarse. Nosotros, las personas ciegas, tenemos instituciones propias de nuestras, pero con recursos muy limitados. Me imagino. En ese caso, ¿qué instituciones el Estado les brinda a estos sectores vulnerables? Porque, bueno, en primera instancia, tú y yo nos comunicamos por teléfono y me dijiste que no hay una población estrictamente muy grande de personas con ceguera. Y obviamente, al no haber una población tan grande, la gente no los ve. ¿Por qué? Porque obviamente solamente los ven como un sector político, ¿no? En favor de votos. Y al no haber demasiado, como en el caso del 2016, ¿no? Que obviamente se pidió un incremento a 500 bolivianos para las personas con discapacidades, pues no se les otorgó. ¿Por qué? Porque no existe una gran población. Sí, Entonces, al no haber una gran población, ¿qué instituciones les brinda el Estado u organizaciones que ustedes han fundado, tal vez a forma de sindicatos, comisiones civiles, podría ser, para evitar los conflictos a largo plazo de, bueno, de su comunidad en sí? um, las personas con discapacidad visual estamos mucho y mejor organizados que las otras discapacidades. Aquí en Bolivia estamos divididos. En otros países el tema de discapacidad se aborda en conjunto. Obviamente que se va a categorizar el tipo de discapacidades que existen, pero se aborda las políticas de Estado son de manera en conjunto. Lamentablemente en Bolivia no. Y es más delicado el tema de las otras discapacidades que no sean visuales. Las personas con discapacidad visual estamos organizados de manera institucional desde la década de los 50, ¿no? Tiene una larga data y así también una lucha constante para lograr lo que tenemos ahora. Las personas con discapacidad en este momento contamos con un seguro social, o sea, tenemos acceso a la caja, tenemos un bono que se nos da anualmente, que ronda entre los 7,000 bolivianos, ¿no? Lo que no tiene, al igual las otras personas con discapacidad. Se ha realizado el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, que es el CONALPEDIS, pero lamentablemente sufre un nivel de desorganización y de institucionalización también, ¿no? Nosotros tenemos el Instituto Boliviano de la Ceguera, con sus grandes limitaciones, pero lo tenemos ahí, ¿no? Este Instituto Nacional de la Ceguera tiene sus demás ramificaciones a nivel departamental, los institutos nacionales departamentales, y a su vez estos tienen sus centros de rehabilitación, ¿no? O sea, como te digo, las personas con discapacidad visual, por la data en que estamos organizados, hemos podido construir una estructura institucional que falta todavía, por supuesto que sí, porque tenemos de manera interna muchos problemas, pero eso ya es otro tema, ¿no? Con respecto a lo que son las asociaciones, cada departamento tiene sus asociaciones igual. Existe el de La Paz, el de Cochabamba, la Cruz, así sucesivamente, que lamentablemente no aglutina a todas las personas con discapacidad. En Bolivia somos algo más de 6,000 y fracción de personas con declarados ciegos legalmente, en los que están los ceros, los totalmente ciegos, o las personas que todavía tienen algún remanente visual, ¿no? Um, Tristemente,
estas asociaciones se manejan también de manera política, aunque no creas. Las personas con discapacidad visual somos seres humanos con luces y sombras igual, ¿no? Claro. No somos tan distintos, ¿no? Existen intereses Sí, para igual cada intereses individuo. de poder, intereses económicos, ¿no? Existen, ¿no? Y lamentablemente, o sea, estas asociaciones aglutinan a no más del 30% de las personas a nivel Bolivia, pero asumen nuestra representación. Es un tema interno igual en la comunidad de ciegos, que estamos en pugnas y luchas. Si tú conocieras un poquito más a fondo cómo se maneja eso que es interno de nosotros, te puede sorprender, ¿no? Pues, ¿y cómo es posible que entre ciegos estén ahí pisando, se estén luchando los pisos, ¿no? Somos igual, somos seres humanos. Claro, hay que entender la humanidad, ¿no? Con respecto al, bueno, o sea, cómo se vayan a manejar ustedes. Una pregunta que yo tengo es, ¿el Instituto Boliviano de la Ceguera es una entidad extraoficial estatal o ha sido organizada por ustedes? Y es decir, bajo estos términos, se les obliga también a ustedes, o sea, obviamente los representa a la gente que tiene ceguera parcial también, o estadísticamente sientes que también no son representados, o sea, la gente, por lo menos que padece tus mismas condiciones. Ya. Algo que quiero dejar claro, ¿no? No existe la ceguera parcial, Ah, ¿ya? perfecto. O somos ciegos o no somos ciegos. Así lamentablemente es así. O sea, y eso se hace bajo un estudio clínico, ¿ya? Voy a hacer un pequeño paréntesis para que me entiendas esto. Cuando tú vas a un optometrista, te sientes leer las letritas, te dicen, ¿no? Y te ponen, dices, la E, A, E, o sea, de abajo, no, y te ponen un lentecito y vas mejorando y listo, puedes leer bien, ¿no? Esa es una visión dentro de un parámetro 20-20, ¿ya? Nosotros las personas declarados ciegos legales, lo que tú ves en 10 metros de distancia, ¿ya? Tú puedes ver a 10 metros, tú ves algo perfectamente, nosotros lo vemos a 1 metro. El momento que una persona llegue a ver a 1 metro lo que tú ves a 10, eso ya es una persona ciega legal. Y entonces, ahí es donde entra el Instituto Nacional de Oftalmología, que es el INO, que nos certifica que somos ya personas ciegas de manera clínica, más allá de que seamos totalmente ceros o tengamos un remanente visual, ¿ya? Saliendo de ese paréntesis, nos vamos a lo que es el IBC. El Instituto Boliviano de la Ceguera es una unidad descentralizada que depende del Ministerio de Salud, ¿ya? No es algo que esté fuera del Estado, no, es parte del Estado. Obviamente con las características propias de una unidad descentralizada. Tiene sus propias, vamos a decir, competencias administrativas y de gestión, pero jerárquicamente depende del Ministerio de Salud. O sea, ¿qué incidencia tenemos las personas ciegas? No es que nosotros vamos a votar, no es que nosotros vamos a escoger a nuestros representantes. Se hace dentro de un Consejo Nacional de la Ceguera donde están la Asociación Nacional de Ciegos, está el Ministerio de Salud y está el IBC. Sí, exactamente, el IBC. Perfecto, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? Entender cómo es el rol y función del Estado y también la humanización de esos sectores, porque a veces, obviamente, nosotros solemos tal vez victimizar a los demás. No digo que sea algo erróneo victimizarlos, pero al victimizarlos demasiado simplemente caemos en el contexto de pobrecitos, ¿no? Pobrecitos, no pueden ver y demás, y no somos realmente empáticos culturalmente. Ese es un gran problema, porque obviamente todos se van a preguntar qué función cumple el Estado, cómo son tus vivencias en La Paz, pero yo quiero saber específicamente, a partir de, bueno, tu condición, ¿cómo te has desenvuelto académicamente? Es decir, ¿qué profesión tienes? Quiero que seas más en esa cuestión personal con tus Ya. vivencias a partir de esa enfermedad que tú has adquirido. Sí, es interesante, ¿no? Como te dije al principio, no es lo mismo una persona que ha nacido ciega totalmente a una persona que ha adquirido, ya sea por una cuestión biológica o por un accidente, y ha quedado un estado a un estado, a un nivel de perder la visión, ¿no? No es lo mismo la visión. Desde mi perspectiva, como te dije al principio, yo soy una persona que ha desarrollado esta enfermedad progresivamente, ¿no? Y en esta etapa de mi vida estoy ya casi finalizando mi enfermedad porque de aquí a poco yo voy a quedar también cero.
¿ya? ¿Cómo he abordado mi vida, no? O sea, yo tengo todavía la ventaja de tener una visión óptima, así entre comillas, en mi juventud, ¿no? Y me ha permitido desarrollarme, tener una vida relativamente normal. Yo tengo mi esposa, tengo 3 hijos, um, me he dedicado a otras áreas de actividades como es el comercio, ¿no? Pero cuando ya sentí de que mis capacidades han empezado a reducirse y ya no iba a poder hacer lo que normalmente hacía, he tenido que hacer un giro a mi vida. Es decir, ¿qué va a pasar? Porque a un principio, cuando sientes que la discapacidad es leve, piensas que se va a quedar ahí. O sea, no asumes la realidad porque es muy difícil, aunque no crees, muy difícil asumir que te vas a quedar ciego, ¿no? Pero cuando ya lo asumes y lo entiendes, en mi caso, dijo, ¿qué voy a hacer? Bueno, si no voy a poder hacer lo que antes hacía para en mis actividades económicas, tengo que hacer un viro y me fui a lo que es estudiar una carrera, ¿no? Pese que hice otros estudios, pero no es tan relevante, porque esta es la parte donde estoy quedando ya ciego, si se puede entender así, es donde hago un viraje y digo, me voy a la universidad y escojo la carrera de ciencias políticas, que es algo que siempre me ha gustado, ¿no? Y ahora lo estoy desarrollando. Ahora, ¿cuál es la vivencia de una persona ciega? Porque sí, ya lo estoy viviendo como una persona ciega dentro de lo que es la universidad, dentro de lo que es el sistema universitario. Es complejo, ¿no? Es duro. Empezamos, ¿no? Como por un tema de que sí te ven como una persona pobrecita, ¿no? Que está sufriendo algo y que hay que tenerte lástima, ¿no? Por un grupo, ¿no? De compañeros y también de docentes, ¿no? Como te dije al principio, se entiende porque nosotros, las personas ciegas, entendemos que las personas no tienen mucha referencia de cómo se debe tratar a una persona ciega, ¿no? Y a medida que hacemos una relación de amistad con los compañeros, le explicamos, ¿no? Yo sufro de esto, ¿no? Y van entendiendo y van comprendiendo cómo se debe tratar a una persona así. La incursión dentro de lo que es ya estrictamente los estudios es complejo, ¿no? Porque nosotros, las personas ciegas, no podemos leer. Sí, claro. Y el nivel de aprendizaje es difícil para nosotros. Lo que a ti te cuesta entender un libro, a nosotros nos cuesta el triple, porque no lo podemos, no tenemos lectoescritura. Nosotros tenemos que escuchar y el nivel de retención dentro de lo que es solamente aprender escuchando es mínimo. Entonces tenemos que hacer doble o triple esfuerzo, dependiendo de la capacidad de cada uno, ¿no? El tema de los docentes, por ejemplo, lamentablemente la universidad, el sistema universitario, no tiene como las facilidades para que una persona con discapacidad se pueda desenvolver. Entonces, más es un reto personal. Y tienes que chocar con docentes de que no comprenden bien porque nunca han tenido ese tipo de retos con personas con discapacidad o también no tienen la voluntad. A mí me ha tocado chocarme con unos docentes allá, pero hacer énfasis en mis derechos y al final también te dan la razón porque es la ley también que te ampara, ¿no? Claro. Y en este caso, contanos, ¿no ve? ¿Por qué te apasiona a ti por lo menos el área de la ciencia política? Es lo que particularmente nosotros quisiéramos saber porque hemos notado demasiado criterio, evidentemente, tanto en clases como en esta charla de tu parte. ¿Cómo nace este gusto por la política? Es que es empezar el contexto paseño, o sea, todos los que estamos aquí vamos a sentir de que como es la sede de gobierno, somos muy políticos, ¿no? Claro. Nos gusta escuchar, sentimos, ¿no? En carne viva, desde cómo está saliendo la gente a manifestarse reclamando sus derechos, ¿no? Dinamitazo por allá, petardazo, ¿no? Y te entra curiosidad, ¿por qué? ¿No? O tal vez no sé si les ha ocurrido a ustedes de que estás sentado, echado y te pones ¿no? Imagínate, si yo fuese esto, yo haría esto, yo pondría una solución a esto, ¿no? Y nace inquietud de que, de paso, cuando ya estoy en este tema de lo que es quedarme ciego totalmente, conoces una comunidad, te introduces a la comunidad, descubres, o sea, las grandes falencias que hay dentro de la comunidad y cuál es el rol del Estado con este grupo vulnerable. Y dices, necesitamos gente que esté preparada para que pueda
a abordar, liderar, apoyar, informar, ¿no? Impulsar incluso, en especial en mi sector, y pueda tener mejores días, mejor calidad de vida, ¿no? Y el tema de la política es muy amplio, o sea, decir que hay algo específico me gusta, no te puedo decir algo específico, es porque, o sea, la política, el manejo de política aquí, especialmente en Bolivia, es apasionante, o sea, tenemos tantas cosas que tenemos que resolver, tantas cosas que desarrollar, ¿no? Y se necesita gente profesional en el área para que pueda apoyar, ¿no? Yo personalmente tengo una gran esperanza en estas nuevas generaciones. Yo siempre hago énfasis en eso. Cuando hablo con los jóvenes, cuando hablo con docentes, igual, hay que apoyar, impulsar a los jóvenes, ¿no? Y qué mejor que un cientista político, ¿no? Que pueda impulsar muchas ideas para mejorar la realidad boliviana. Claro. Tal vez un consejo para alguien que esté padeciendo la misma enfermedad que tú has padecido en tu juventud, es decir, que a partir de su nacimiento se han dado, tal vez no exactamente las mismas condiciones, pero similares. ¿Qué consejo le darías para que se desenvuelve académicamente y en la vida en sí? ¿Por qué? Porque progresivamente, evidentemente, va a ir perdiendo la vista. Él ya lo sabe, pero no sabe cómo enfrentar este tipo de problemas y tal vez no quiere ser victimizado e ir a ese tipo de instituciones que declaran a una persona ya ciega y bueno, pues vive bajo su propia realidad y tal vez no va a comprender lo que va a suceder a futuro. Por lo menos tú, bajo tus propias vivencias, ¿qué consejo le darías a estas personas? Mira, la vida de una persona ciega es muy dura, en nuestro contexto especialmente también, ¿no? En otros países existen un montón de apoyos, ayudas, ¿no? Para que tú puedas tener un proyecto de vida. A mí me ha tocado cuando estaba en mi etapa de rehabilitación en el centro Luis Braille, em, chocarme con jóvenes, así como tú, jovencitos, no menores, no mayores de 23, 24 años, incluso más jovencitos, ¿no? Y es triste ver esa realidad. Y lo que siempre yo les he dicho es que tienen que esforzarse el doble. Si una persona en sus 5 sentidos se esfuerza, tú tienes que hacer el doble o el triple. Porque de lo contrario, no van a venir a ayudarte, así se puede decir, mágicamente, el Estado va a venir y te va. No, no, no. Tú tienes que luchar por tus derechos. Y cuando logres conquistar tus derechos, tienes que ayudar a que otros igual puedan consolidar sus derechos, ¿no? Ese es el deber de un joven, ¿no? Porque o sea, ellos están en una etapa donde tienen la energía, la fuerza, la amplitud, ¿me entiendes? ¿No? Que una persona que ya está, tal vez una persona de tercera edad, porque sí los hay, ¿no? Personas ciegas que han adquirido esta discapacidad ya cuando son muy adultos, que es mucho más difícil insertarlos o que puedan asumir su realidad, ¿no? Mi consejo siempre al joven es, tienes que esforzarte el doble o el triple para consolidar tus derechos. No debes de callarte. Debes tocar todas las puertas que tú puedas para tener un proyecto de vida. Ese es mi consejo para los jóvenes. Porque ese pertenecía a otra comitiva, ese pertenecía a otra comitiva y ese pertenecía a otra comitiva. Están separados. Entonces, obviamente, bajo la perspectiva culturalmente que existe en el Alto, ya hay una división desde que existe la ciudad. Aparte que la migración rural, o sea, lo ha complejizado más. Claro. Es relatos de una dinámica social bien. O sea, para estudio, el que quiere ser sociólogo, vaya a estudiar ahí, va a tener harto para. Claro, porque al haber migración tiene que haber una retomación cultural. Es decir, el que está migrando tiene que adaptarse indirectamente, ¿no? Sí, ¿no? Pero A la corriente, al modelo y obviamente adopta esos comportamientos que la gente civil pues tiene en esos sectores. sí, ¿no? O sea, entrar, citadinizarte es un periodo largo. Todos los de La Paz deben ser unos cuantos, ¿no? Que son tal vez descendientes de españoles, que siempre han estado con los fundos aquí en La Paz, pero todos somos de migración. En mi caso mío, yo soy la tercera generación que está en La Paz. Mis tatarabuelos eran de otros lados.
En mi familia existe, o sea, mi tatarabuela que era de Pollera, ¿entiendes? Pero nos hemos citadinizado, ¿no? Yo perdí, por ejemplo, no hablo quechua, no hablo aymara, Claro, se va no, perdiendo culturalmente esos rasgos. no comparto las tradiciones que se tienen dentro de la cosmovisión andina, ¿no? No las comparto, o sea, no las creo, las respeto, las entiendo, que son parte mía también, pero no las difundo, ¿me entiendes? Ya estoy en otra lógica de citadinización, y usted es peor todavía con las tecnologías que ustedes están inmersos ahí. O sea, ustedes se han totalmente desarraigado de esa Bolivia profunda que tenemos, ¿no ve? Claro, nos hemos globalizado ¿No en ve? sentidos estrictos que nos han otorgado otro tipo de naciones. Hoy en día adoptamos jergas o comportamientos que no son parte de nosotros. La juventud adopta esas jergas, ¿no? Sí, O sea, sí, a sí. su manera de hablar, su manera de expresarse. Y yo me pregunto, ¿esto es realmente correcto o existe algo incorrecto o correcto? No. Y lo van a llevar en cultura política. O sea, la cultura es una dinámica histórica que está en constante movimiento. Tú no puedes decir, yo me identifico a Aymara y voy a morir a Aymara y con mis costumbres aymaras. Cuando, sin embargo, tú vas al cine, tú vas a un Burger King, vas a un mall, ¿me entiendes? Te pones ropa europea o con moda, no sé, que no son nuestras, ¿me entiendes? Es difícil eso, no, eso de decir, no, yo me voy a quedar en mi cultura, no, es una dinámica. Tú como joven, perteneciente a este siglo, tú estás inmerso en la tecnología. Imagínate tus hijos. Se van a hacer en otra lógica. ¿Y eso es malo? No. Simplemente se maneja así la dinámica cultural. Ahora, que tengamos sectores que digan, no, que el eurocentrismo es malo, que el capitalismo es malo y que se llegue a una ideología y se fanatice porque se llega a ese tema, eso ya es distinto. Eso es muy distinto. Siempre suelen ser sectores minoritarios, ¿no? Que pueden, obviamente, tomar a gran parte de la población para dar a entender su mensaje, como lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? De una retomación cultural a partir del sentido de nación. Porque, bueno, en Bolivia es muy complicado, por lo menos, construir el sentido de nación. No. Porque, o sea, gran parte de nuestra historia es republicana y también, obviamente, hispánica y prehispánica, hemos estado divididos. ¿Tú has hecho todavía? ¿Has hecho teoría de la democracia? Sí, ¿Con quién has hecho? Peralta. Ah, hubiese hecho bien que hagas con el Farid. ¿Sí? ¿Sabes qué pasa? El pluralismo no es algo nuestro de Bolivia, y entender que somos una sola nación, o sea, no tiene horizonte, porque no lo somos. Ese es el gran problema que tenemos en Bolivia, y esa es una eterna pregunta que yo siempre hacía con las personas que me he entrevistado, hasta con el HF Mancilla, y le decía, ¿por qué Bolivia nunca ha podido consolidarse como nación? ¿No? Y siempre había perspectivas de que no, que en Bolivia culturalmente es difícil, ¿no? Cuando hablé con Farid, y le hice la misma pregunta, ¿por qué boliviano? Y él me hizo entender de que a nivel global no existe una sola nación. Las naciones son plurales. Por eso es que dentro de nuestra constitución se ha insertado plurinacional. Y no es algo, decir, y ni siquiera es algo nuestro, que nosotros porque somos aymaras, que hechos estamos, no. Claro, Canadá maneja la misma lógica. No solo Canadá. Varias, sí, No solo Canadá. O sea, tú ves Europa, y Europa tampoco es una sola nación, o sea, pues no tiene una hegemonía étnica, cultural, idioma, no lo tiene. Es una conjunción. Mira los españoles en el problema que están ahorita, ¿no? En pleno siglo XXI tenemos estados que se quieren separar porque no se sienten identificados como nación. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos como bolivianos, que entender que no somos una nación, pero tampoco estamos subordinados a que grupos, ¿no? Como se denomina, ¿no? La nación Camba, ¿no? La nación Colla. O la nación Colla, o como decía, ¿no? El Felipe Quispe, ¿no? Los aymaras, ¿no? Claro. No. Tenemos que entender que somos pluris y que tenemos que construir una idea de Estado, no de nación. Anteriormente, cuando, bueno, en este caso nos cruzamos, nos hablaste de que existe una aplicación que ustedes suelen usar, tanto la gente que tiene ceguera total como también los de tu condición, que utilizan como herramienta para, obviamente, dirigirse por la calle.
ya que hablábamos de que La Paz es bastante caótica y ese tipo de herramientas y la tecnología moderna, pues a ustedes les da una vida más digna, ¿no? Entonces quisiera que me digas qué tipo de tecnologías, herramientas existen para ustedes desde el bastón, el perro guía que creo que no se ha instalado todavía en la municipalidad y esas herramientas que se han concebido a partir pues de la de la tecnologización del Estado en sí y también de la población boliviana. Ya, primero una pequeña aclaración. Como te dije, ¿no? Entiendo que tú desconoces cuando tú dices, ¿no? Las personas ciegas o los de tu condición. Claro. No, Sí, no, sí, no, sí, no sí, los sí. debes de separar. ¿Por qué? O sea, una persona es ciega, ¿ya? Ay, sí, Es ciega. perfecto. Tiene un nivel, ¿no? Puede ser un 0 o puede tener un nivel de discapacidad visual Ujú. gradual, ¿no? Hay personas que tienen una visión central perfecta, que te pueden leer un 20/20, su visión central, su agudeza visual, pero ya ha perdido su horizonte. Y tal vez un poquito para interrumpirte, tal vez, ¿cuál sería la forma respetuosa en este caso para referirnos a las personas con ceguera Claro, es que y los términos inapropiados que pueden existir? no se trata de respetuosa, ese término igual, o sea, cuando tú dices respetuosa, ¿me entiendes? Das a entender de que no quiero lastimar tu sensibilidad, Claro. ¿no? No, simplemente, ¿cómo se nos debe denominar a nosotros las personas que no vemos? Discapacitados visuales. Se ha intentado decir personas con otras capacidades, o sea, no desarrollamos otras capacidades. Me ha tocado incluso un docente que me decía, ustedes las personas ciegas tienen un super oído, no, tenemos el oído igual que ustedes normalmente, simplemente que hemos desarrollado la capacidad de concentrarnos, ¿ya? Porque cuando estamos en la calle tenemos que escuchar personas, tenemos que escuchar autos, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestro entorno? O sea, tenemos un nivel de concentración tal vez mejor que de ustedes, ¿no? Esa es la diferencia. Super oído, así que escuchamos como Superman, así, ¿no? Claro, claro. No, no tenemos, no, no, no. Volviendo a lo que era, o sea, las personas con discapacidad somos personas con discapacidad. Y una persona se le dice, ¿usted es una persona con discapacidad visual? Sí. Más allá de que pueda caminar sin bastón o más allá de que esté 0. Es una persona con discapacidad visual que está avalada por el Instituto Nacional de Tecnología porque se le ha hecho los estudios clínicos que le han dicho, esta persona es una persona con discapacidad visual. Ahora, tampoco tú le vas a preguntar, ¿a qué nivel es tu discapacidad? ¿No? Si si a ti te dicen, soy una persona con discapacidad visual, es porque esa persona ha perdido la capacidad de ver. Tal vez puede distinguir, como te dije en principio, ¿no? Pero ya ha perdido esa capacidad de poder ver. Entonces, somos personas con discapacidad visual. Volviendo a tu pregunta, lo que tú me decías, la tecnología nos ha favorecido bastante, ¿no? Muchísimo. Nos ha dado nos hace un gran aporte para nuestra calidad de vida. Tú te hacías referencia con respecto a los perros guías. Los perros guías sí se han implementado en países de primer mundo porque estos perros son carísimos. No es que tú agarras, vas a la 16 de julio y vas al Chapicato y dices, este va a ser mi perro guía, ¿no? Y te compras. No, ese perro hay que educarlo. Y esa educación lo hace profesionales. Y todo eso es caro. Un perro está alrededor de $5,000, $20,000, dependiendo de las capacidades también que tiene el perro, ¿no? Es carísimo, ¿te imaginas? Como tener una moto, Claro, claro, ¿no? claro. Es carísimo. El bastón es lo más económico, ¿no? Ujú. Un bastón en Bolivia está alrededor de 70 bolivianos hasta 200, 300, depende de la calidad, ¿no? El IBC nos los vende en 70, no debería de vendernos, pero nos los vende. Y es el instrumento, nuestra herramienta que nos identifica. Cuando tú ves a una persona sin bastón, por tu desconocimiento, tú no puedes saber si es una persona con discapacidad visual o no. Tú ves a una persona con bastón, a esta persona es ciega, dices, ¿no? Entonces, si tienes empatía, tú le apoyas, ¿no? Dices, ¿quiere pasar, señor? ¿No? O está esperando a alguien, quiere que se lo busque un minibús, ¿no? ¿No? Porque se identifica con él, es nuestro distintivo, pero también un instrumento, nuestra herramienta con la que podemos sentir el exterior, ¿no? Como no podemos, una persona con discapacidad visual, depende de su grado, no puede distinguir unas gradas, por decirte. Y la ciudad de La Paz, no te olvides que es así totalmente, ¿no? Subidas, cuestas, huecos, todo el mundo hace eso, y entonces con el bastón rastrea. Ese es nuestro mayor instrumento. Claro, Tecnología. claro. Tenemos actualmente con los teléfonos, con los smartphones, con los celulares, um, gracias a Dios ha llegado un montón de aplicaciones que nos ayudan para ubicarnos.
uno de los más comunes es el lazarillo y el Gedera, si no me equivoco, se llama así. No, disculpa mi inglés. Este lazarillo, ¿qué hace? Es una aplicación que te dice dónde estás ubicado. Se usa por GPS. Su gran limitación es que necesitas sí o sí internet, o sea, tienes que tener datos móviles, ¿no? Claro. Y te ubica. Tú estás caminando en la calle y te dice, estás caminando por la Tejada de Sorzano. Es la forma en que he llegado, por ejemplo, aquí a tus instalaciones. Pongo Lazarillo y me dice, estás caminando a Tejada de Sorzano, estás cruzando la calle tantos. Tu objetivo está a 200 metros, a 100 metros, ¿no? Te va guiando y te dice, has llegado a tu punto. No será preciso, ¿no? Porque tiene un margen de error, pero ayuda bastante. En tema para poder leer, hay herramientas como el @voice, que es el que yo más uso. También hay otras aplicaciones que puedes en cualquier documento, lo puede leer y tú lo escuchas, ¿no? Y más bien tiene un nivel de fidelidad interesante, porque hay otros que a un principio, hace 5 años atrás, tú ponías un @voice de esa generación y te lo distorsionaba el texto, te confundía. Eso ha ido superando y mejorándose bastante. Cuando tú usas una computadora, tenemos el sistema JAWS. También hay otros, pero el más común es el JAWS. Es un lector de pantalla, ¿no? Tiene sus limitaciones, pero nos ayuda. Puedes redactar cartas. Si tienes un conocimiento de Excel, puedes hacer lo más básico, porque tienes un nivel de complejidad. Manejar también el sistema JAWS. Tienes su estudio para hacer el sistema JAWS. No es que tú pones muy intuitivo, no. Tienes que aprender comandos, ¿no? Me imagino que en un futuro, y eso es muy refrescante para nosotros, porque la inteligencia artificial va a ser un apoyo así decisivo. ¿Por qué? Porque una persona con discapacidad visual, con un lente, con inteligencia artificial, donde mire, le va a decir qué estás mirando en tiempo real. Si el semáforo está en rojo, está en verde, si tú quieres un minibús para ir a tal zona, tú vas a mirar el flujo de minibuses y te va a decir si está viniendo o no. Te va a informar si la calle está llena, si hay gente, si hay huecos, si hay gradas, ¿no? Va a ser un apoyo fundamental. En los estudios, ni qué decir también, ¿no? Tú con solo ver el documento ya no vas a necesitar de estar convirtiendo, porque ese es un gran problema también de las personas con discapacidad visual que queremos construir un proyecto de vida, es que somos lentos, no porque seamos lentos en sí mismos, sino es porque tú tienes que agarrar un documento, tienes que convertirlo, escucharlo, repetirlo, ¿no? Y lamentablemente nos volvemos lentos y eso afecta mucho nuestra optimización como profesionales, ¿no? Y o sea, es algo complejo, pero que va subiendo gradualmente y es muy gratificante para nosotros que de aquí a unos 4 o 5 años ya no seamos tan dependientes. Como te dije, la discapacidad existe y es una discapacidad. Eso no hay vuelta atrás, ¿no? Actualmente tenemos que depender de esas personas decir, por favor, ayúdame en esto, por favor en esto, ¿no? El famoso abordaje social, pero es parte nuestra. Pero con el avance tecnológico vamos a ser más independientes. Y eso va a ser algo muy bueno para mi comunidad de personas ciegas. Es bastante gratificante, ¿no? Escuchar más o menos cómo el Estado y la tecnología van evolucionando a lo largo de los años, ¿no? Tal vez el Estado tiene ciertas deficiencias, pero por lo menos a nivel mundial y gracias a la globalización, por ejemplo, gran parte de tu comunidad pues puede agarrar ciertas independencias. Eso es algo bastante importante, ¿no? Que tenemos que resaltar por lo menos en la dignidad de una persona, porque quisiera hacer énfasis en esa parte otra vez. Para ti, obviamente, ha debido ser más complicado progresivamente perder la visión. Ya lo dijiste y ya tomamos el tema, pero quisiera preguntarte si también tienes conocimientos, en ese caso, en esa dicotomía entre el área rural y el área urbana, ¿cómo se desenvuelve? ¿También hay un instituto en el área rural o alguna institución estatal o por lo menos sindical o de organización civil que represente a estos sectores que ya no son citadinos, sino extra citadinos, si vale el término? ¿Nos podrías decir, por Claro, favor? entiendo. Es bien complejo. O sea, hasta culturalmente hay que entender cómo lo asume la discapacidad en las zonas rurales. En el mundo andino,
la discapacidad se ve como una maldición. Es porque tu familia ha hecho algo malo. Y es complejo de asumir. Muchas de estas personas, ahí me ha tocado compartir la vivencia de un amigo que él era una persona ciega de nacimiento, ¿no? Y hasta sus casi 20 años, él estaba totalmente aislado del mundo. No ha tenido una formación primaria, o sea, no ha podido acceder a la educación, ¿no? Ya para una persona en área rural, ir a una escuelita que está a 1, 2, 3, 5, 10 kilómetros, imagínate para una persona ciega. Y más aún que su familia siente de que le ha tocado una maldición, ¿no? Esa es la experiencia que tengo de mi amigo, de que hasta sus 20 años él no había tenido una relación así con el mundo, estaba aislado, como un animalito. Le daban su comidita, un lugar donde pueda dormir, y fue mediante un programa que llegó en otros temas de saneamiento básico a su comunidad. Un profesional lo identificó, tuvo la sensibilidad de decir, no puede vivir este ser humano así, ¿no? Se contactó con el Instituto Boliviano de la Ceguera y fue a rehabilitación. Él, o sea, era una persona que, si tú le dices, ¿cómo es un redondo? O sea, ¿cómo es un cuadrado? ¿Cómo es un cubo? O sea, no, estaba totalmente desconectado de la vida. Pero más bien tuvo la fortaleza, ¿no? de seguir adelante. Una persona con discapacidad en zona rural está condenada a no tener un proyecto de vida. Y peor si su misma familia, su mismo entorno lo invisibiliza porque no quiere que vean que es una maldición o que es algo malo, ¿no? Y si tiene la suerte de poder salir a la ciudad, va a poder tener otro tipo de vida, un destino distinto. Y bueno, fue bastante gratificante el día de hoy escucharte. Tal vez un mensaje para tu comunidad, para las personas con discapacidad visual, o tal vez para tu familia que quisieras decirle, bueno, por haber participado en este medio, que nos sentimos bastante agradecidos. Primero, ¿no? Agradecer el espacio, como te dije en principio, porque es importante que se aborde este tipo de temáticas, porque se trabaja mucho, se trabaja muy poco, perdón, por parte del Estado, y hace de que las personas no entiendan cómo debe abordar con una persona con discapacidad visual. Este espacio permite que todos los que van a poder ver tu proyecto puedan entender algo. Yo sé que el 100% no, pero va a poder entender de que las personas con discapacidad visual tenemos proyectos de vida, queremos ser parte de la sociedad, y a mi comunidad, especialmente a los jóvenes. Yo hago mucho énfasis en los jóvenes. Tienen que luchar, tienen que trabajar mucho por hacer sentar sus derechos, porque de lo contrario nadie se los va a dar. Tal vez personas como yo, que sí hay grupos de personas que somos parte de la comunidad de personas con discapacidad, vamos a apoyar, ¿no? Hay personas muy interesantes dentro de mi comunidad en diferentes áreas profesionales que luchan, ¿no? Hacen un esfuerzo para que esto pueda sensibilizarse y exteriorizarse, ¿no? Pero a ratos no tenemos la fuerza suficiente para que esto tenga un mayor impacto. A las personas que nos están viendo que no tienen ningún tipo de discapacidad, valoren lo que tienen. Siempre háganse un chequeo médico, siempre es bueno para detectar cualquier tipo de anomalía que tengan, especialmente de la vista, porque es muy duro ser ciego, perder esa cualidad es muy duro, ¿no? Y ustedes que lo tienen, cuídenlo y sepan aprovechar. Y muchas gracias nuevamente por el espacio. Hoy estuvimos con Marco. Él es parte de nuestra carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Le agradecemos el haber participado, así como también nosotros entendemos el rol de las personas con discapacidad visual y cualquier discapacidad que vayan a tener. Nosotros queremos dar voz y voto dentro de este espacio, que es La Trastienda, y muchas gracias por sintonizarnos.